Lucas 4 de los versículos 16 al 21. Luke 4, verses 16 through 21. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amado Dios y Padre, gracias, Señor, por esta porción que hemos leído de tu palabra. Ahora, Padre, en vista de que estamos haciendo memoria de el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Padre, te pedimos, Señor, que esto sea para nosotros el recordatorio, Señor, la memoria que permanece viva en nosotros, y que nuestra fe fija en ella, Señor, pueda perseverar y permanecer, Señor. Y que, Padre, que a la vez, así como a nosotros, tú nos llamaste, Señor, nos abriste los ojos para poder ver la luz, para poder ver nuestra condición, Señor, y poder, Señor, venir a ti a través de tu Hijo Jesucristo. Asimismo, Señor, te pedimos que hagas con aquellos, Señor, que no te conocen todavía. Que hoy sea el día de salvación para ellos, Padre. Todo esto te lo pedimos dándote gracias, Señor, por los méritos de tu precioso Hijo Jesucristo. Amén. El gobierno americano está en proceso de aprobar, gracias, el perdón de préstamos estudiantiles. Se estima que esta deuda es de 1.5 trillones de dólares. So I was saying that the U.S. government is in the process of trying to approve the forgiving of student loans. And it is estimated that there is a student loan debt of $1.5 trillion. En promedio, cada estudiante debe más de $30,000 en préstamos estudiantiles. As an average, each student owes about or more than $30,000. Y ahora yo quiero que ustedes, hermanos, se imaginen el perdón de estos préstamos quitaría una gran carga y responsabilidad de los estudiantes. E imagínese, hermanos, usted, para que usted comprenda lo que se sentiría
que estos estudiantes que deben mucho dinero y muchas veces no logran encontrar trabajos que le paguen lo suficiente como para poder sobrevivir y pagar la deuda. Imagínese usted que le perdonen una deuda a usted. O sea, imagínese el gran peso que sería quitado. Eso produciría en usted alivio, tranquilidad y gozo. And I want you to imagine, put yourself in the student's shoes. Forgiving these loans would rid them of a large weight and responsibility. And in order for you to appreciate this, try to imagine you owing a large sum of money that you can't pay. And now think about these students. They graduate and they don't find good paying jobs. They can barely survive on their pay. And on top of that, they have to pay their loans. So if you had a large debt and it was forgiven, you can be sure that that would produce relief, tranquility, and joy. Y ahora yo quiero que ustedes noten conmigo en el pasaje que leímos, el versículo 21, Jesús dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. And notice with me in verse 21, how Jesus says that today these scriptures have been fulfilled before you. Y esto que voy a discutir, hermanos, es de suprema importancia tanto para creyentes como para no creyentes, para convertidos y no convertidos. And so what I'm going to talk about is important. It is supremely important, both for believers and non-believers. Porque esto tiene, hermanos, un gran peso que puede significar la diferencia entre una vida en miseria, en el sentido espiritual, o una vida de gozo. And this can make the difference between a life of misery in the spiritual sense or a life of joy. Y yo quiero transportarlos al pasado para que tengamos un contexto de lo que Jesús está hablando aquí, que nos va a ayudar a apreciar con mejor claridad lo que Jesús ha dicho. I want to transport you to the past so that we can appreciate, we can have a context and appreciate what Jesus is saying here. Acuérdense, hermano, que Jesús dijo que las escrituras hablan de él. Remember that Jesus said that the scriptures speak of him. Jesús dijo que si le creyeras a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió Moisés. Remember that Jesus told the Jews that if you believed Moses, then you would believe me, because Moses wrote of me. He wrote about me. Así que vámonos allá al pasado. So let us go to the past. Cuando Adán y Eva vivían en el huerto del Edén, Dios se paseaba y el hombre se gozaba de la presencia de Dios. When Adam and Eve were in the Garden of Eden, God would visit the garden, visit man, and man enjoyed fellowship with God. The very presence of God. Y a esto tenemos que decir qué paz, qué deleite tenía que haber producido eso. And if you imagine this, all we can say is how peaceful that must have been. How delightful. Pero ¿qué sucede? Que cuando el hombre desobedeció a Dios, fue expulsado del huerto y a su vez perdió esa comunión con Dios. So when Adam and Eve disobeyed God, they were thrown out of the garden
And along with that, they lost the fellowship with God. Y ahora ellos estaban sujetos a una vida de dificultades y problemas. Y desde entonces el hombre ha querido restaurar esa condición anterior. Por eso es que el hombre se construye sus propios paraísos. Es el deseo interno que tiene el hombre de restaurar esa condición previa. And now man is subject to a life of difficulty and problems. And ever since man has tried to restore that previous condition. Y por eso se inventa el hombre un sinnúmero de cosas, hermanos, filosofías que le den una respuesta a su duda para sentirse seguros. Ideologías, materialismo, dinero, religiones, y etcétera. And that is why man is always inventing something that can fulfill his emptiness, whether it's some kind of philosophy that answers some kind of question that gives him some sort of security, or it's some kind of ideology, or some kind of religion, or materialism, money, and things like that. Y por eso para Israel era importante, hermanos, poseer la tierra prometida. That's why it was important for Israel to possess the promised land. Porque en cierto sentido, hermanos, el entrar a esa tierra prometida, en cierto sentido, era como restaurar la condición del hombre a esa que disfrutaban Adán y Eva. Dios iba a estar con ellos presente en la tierra de Canaán. In a certain way, Israel possessing the promised land of Canaan was sort of a restoration of that previous condition. The very presence of God was going to be there, and so they were going to enjoy fellowship with God. Y en esa tierra tendrían descanso. In that land they would have rest. Y de hecho, en Deuteronomio capítulo 12, versículos 8 al 11, se hace referencia al descanso al entrar en Canaán. As a matter of fact, in Deuteronomy chapter 12, verses 8 through 11, that passage makes reference to the rest that they would enjoy once they entered the land of Canaan. Y vemos dos claves aquí, hermanos. Cuando el hombre desobedeció, podemos utilizar la palabra trabajo, aunque el trabajo no es malo. Dios había dado el trabajo como una bendición para Adán antes de la caída. Lo que pasa es que ahora venía con los cardos y espinos, los problemas de la vida, las aflicciones, las tribulaciones. Y esa es una palabra clave, trabajo, y la segunda palabra clave es descanso. De pasar de todas estas aflicciones al descanso. Y en este sentido, en el sentido de Canaán, era un descanso relativo. Porque el verdadero descanso, hermanos, lo tendremos cuando estemos con Cristo allá en el cielo. And so, when they enter the land and they enjoy rest, there's two key words that we need to understand here. One is work, and by work I don't mean that work is bad. Adam was given the blessing of work before the fall of man. The problem is that after the fall, work became tedious. It came with afflictions and problems, the thorns and thistles. And so now the constant working against adversities. In the land of Canaan, they would get rest from that. And the second word is rest. Now, mind you that even though they were to enjoy rest in the land of Canaan, that's a relative rest. It's a rest from their enemies.
a rest from wandering in the desert. Okay, the true rest we will have when we are in heaven. That is the absolute rest. Y una vez entrados en la tierra de Canaán, habían dos fiestas que yo quiero discutir hoy, de las varias fiestas que ellos tenían. Hay dos en particular que quiero discutir en Levíticos 25. No lo vamos a leer, solamente vamos a hablarlo resumidamente. Once they entered the land of Canaan, out of all the feasts that they had, there are two particular feasts that I want to talk about in Leviticus 25. Y la primera es el año sabático y la segunda es el año de jubileo. The first one is the sabbatic year and the second one is the year of jubilee. Y en el año sabático, hermanos, lo que sucedía era que los israelitas en un ciclo de 7 años trabajaban 6 años y en el séptimo año el requisito era que cesaran de trabajar. Ay, hermanos, imagínense un año de vacaciones. Un año de vacaciones. No se sembraba nada, no se hacía absolutamente nada que tuviera que ver con la agricultura. Y encima de eso, se le perdonaban las deudas a las personas que estaban endeudados. And so on the Sabbath year, this was a cycle of 7 years. For 6 years, the Israelites worked. And on the 7th year, it ceased. They had a 1-year vacation. I wish we had that. No more planting for that whole year. And on top of that, the debts were forgiven. If you owed money, you were forgiven your debt that year. That means that if you wanted to buy something and you still owed money, that year it was forgiven. Ahora usted se preguntará, pero ¿cómo funciona eso con la economía? Eso era una economía justa, hermanos. Eso beneficiaba tanto al pobre como al rico, porque Dios iba a seguir proveyéndole aún a los ricos, aunque le perdonaran la deuda a los pobres. Dios le continuaría proveyendo a ellos. So you might ask, but wait a minute, how does that work in an economy? Well, that was an economy of justice. And what happened was the rich person would forgive the debt of the borrower, but God still provided for the rich man. So it was not a total loss. God was still going to bless him. El rico no estaba perdiendo nada. Dios lo seguía bendiciendo. Y la promesa de Dios era que en el 6º año la tierra iba a producir tanto fruto que duraría 3 años para que en el año 7º pudieran recoger y comer. Cuando entraba el año después del 7º, o sea, el 8º, comenzaban a sembrar, pero no era hasta el próximo que cosechaban. Pues aún desde el 6º año estaban comiendo de lo que se estaba cosechando. Esa era la provisión de Dios. So what they did was on the 6th year, for the 7th year they stopped, and what God promised was that from the 6th year, for 3 consecutive years, the land would produce abundantly so that they could be provided their food. Their needs would be met for 3 years. So when they rested on the 7th year, then they started planting on the 8th year. They were still getting harvest from the 6th year onto the 9th year. That's how God blessed them. Y eso era, hermanos, este descanso y perdón de deudas manifestaba la misericordia de Dios y fomentaba la justicia. This sabbatical year, when the people rested, or the land rested, and the debts were forgiven, manifested the mercy of God and the justice of God, a fair system for all.
Y no puedo entrar en mucho detalle para no tomarme el tiempo, hermanos, pero era un sistema que proveía justicia especialmente para el pobre. El pobre no se quedaría sin comer bajo este sistema que Dios había establecido. And although I don't have much time to give all the details, but under this system, this ensured that the poor would always have something to eat. They would not lack their daily bread. No le faltaría el pan al pobre. De hecho, habían leyes que le exigían a los ricos que cuando fueran a cosechar, que cogieran sus cosechas y lo que se cayera, déjalo ahí, que eso es para los pobres. Y las orillas había que dejárselas a los pobres. Ese era Dios ejercitando un sistema justo. And just to give you a little more information, it was required for the Israelites when they were harvesting, when they were picking up their wheat or whatever it was, whatever fell on the ground once they picked it up, they were not supposed to pick it up again. They were supposed to leave it behind for the poor, and they were supposed to leave the edges available for the poor. God ensured that the poor were provided for. Dios se aseguró de que los pobres tuvieran su pan. Y el perdón de las deudas era crucial para proveer el descanso. The forgiveness of the debts was crucial in order for them to enjoy rest. En el Salmo 103:3 dice que Dios es quien perdona todas nuestras iniquidades. In Psalm 103, verse 3, we are told that God is the one who forgives all our iniquities. Mire bien, en el año sabático había que perdonar todas las deudas. Dios es quien perdona todas nuestras deudas. Amen. So in the Sabbath year, they were required to forgive all debts. God is the one who forgives all our debts. Quiere decir que en el Señor nosotros hemos disfrutado de un año sabático. Amen. So in the Lord we have enjoyed a Sabbath year. Ahora, el año de jubileo es el más que me interesa. Now the year of Jubilee is the one that is more interesting to me. En el año de jubileo, en ese año, esa celebración, esa fiesta se celebraba cada 50 años. This festivity was celebrated every 50 years. Y era algo similar al año sabático. It was similar to the sabbatical year. Y si usted observa, hermanos, lo que habla la Biblia es de 7 sietes. 7 años o sea, 7 etapas de 7 años, que serían 49 años. Y luego el número 50. So, if you look at this, it was 7 turns of 7 years, which is 49, and then the 50th year. Y aquí pudiéramos hablar de números, hermanos. El número 7 lo que representa que es la perfección, ¿verdad? Representa a Dios, o sea, que estamos completos en Dios, etc. Pero no voy a entrar en eso. En ese año 49 luego se celebraba el año de jubileo. So after that 49th year, they celebrated the year of Jubilee. Y en este año se practicaba, en el año número 50, se practicaba lo mismo que en el año sabático, que era el descanso de la tierra y el perdón de las deudas, pero se practicaba algo adicional. So in this 50th year, it was similar to the Sabbath year, where the land was given rest and debts were forgiven, but there were a few more things that occurred in the year of Jubilee. Adicional a eso, hermanos, se le devolvían las tierras a sus dueños originales.
In addition to that, the lands, the properties were returned to their original owners. Supongamos que usted, hermanos, por falta de dinero, tiene que vender su propiedad. En el año 50, esa propiedad regresaba a usted. Eso aseguraba, hermanos, que su generación no se quedara sin una heredad. So on the year 50, just imagine if you couldn't work and you needed money, you would sell your property. But on the year 50, you got it back. It was given back to you to ensure that your children and your children's children would have an inheritance. Otra de las cosas, hermanos, era que se liberaban los esclavos. Another thing that occurred on the year of Jubilee was that the slaves were freed. Y los esclavos en la Biblia, hermano, de lo que estamos hablando es de, por ejemplo, si usted necesitaba dinero y no lo tenía, usted se podía vender a usted mismo a servidumbre para poder cubrir los gastos. A eso es lo que se refiere la Biblia con esclavitud. Es el de usted. ¿Cómo hacemos hoy en día, hermanos? Usted firma un contrato para trabajar en un lugar y básicamente usted es el esclavo de esa compañía hasta que usted decida irse. Claro, aquí en la Biblia esta servidumbre era por el periodo acordado. Si eran 7 años, 10 años, 20 años o hasta que pudiera comprar su libertad o, en este caso, en el año de jubileo. So another thing that happened in the year of Jubilee was that the slaves were freed. And by slaves, you have to understand what the word slave means in the Old Testament. And for example, if you needed work, you could sell yourself as a slave in order to provide. And you could buy your freedom. Or you could be a servant for a given amount of time. Or you could be freed on the day of Jubilee. Y nuevamente aquí vemos la misericordia de Dios, pero a mayor magnitud, hermanos. And here we see again the mercy of God, but to a greater magnitude. Y algo prominente en esta fiesta, hermanos, era la fomentación de justicia que beneficiaba, como dije ahorita, a los ricos y a los pobres. And so, a prominent thing that I want to mention about this feast is that it would promote justice that would benefit both rich and poor. Otra cosa que hacía esta fiesta era que prevenía la opresión de los pobres al perdonarles sus deudas. Another thing that this feast did was that it prevented the oppression of the poor as their debts were forgiven. Ellos, hermanos, sin haber sembrado, participaban gratuitamente de las cosechas. Them, without having worked the land, could partake of the harvest. También, como dije ahorita, se recuperaban los terrenos para no quedar sin heredad. And I had also mentioned that they would recover their land again so that they would not be left without inheritance. Ahora, ¿qué hacía esto, hermanos? El libertar a los esclavos unía a las familias nuevamente. La esclavitud separaba las familias. El año de jubileo era un año de volver a la familia. See, what Jubilee did was it united families again, because when you were in slavery, you were separated from your family. The year of Jubilee allowed you to come back to your family. Y hermanos, de igual manera a nosotros el pecado nos separó de Dios. In the same manner, sin has separated us from God. Esto no se trata, hermano, de que yo soy una persona buena, yo no le hago mal a nadie. Sencillamente el pecado nos ha separado de Dios.
So this is not about I'm a good person, I do good, I contribute to society, I love my family. It's not about that. Sin has separated man from God. El pecado nos esclavizó. Sin has enslaved us. El pecado nos hizo pobres, incapaces de pagar nuestra deuda. Sin has made us poor, incapable of paying our debt. En el Salmo 49, versículos 7 al 8, hablando contra los ricos, dice que los ricos no podrán redimir ni rescatar a su hermano porque su redención es de gran precio y no se logrará jamás. Ese éramos tú y yo. No hay nadie, hermanos, en esta tierra, antes de venir a Cristo, no hay nadie que nos pudiera redimir. Estábamos esclavizados para siempre, a menos que alguien nos pudiera redimir. So sin has separated us from God. It has enslaved us. It has made us poor, incapable of paying our debt. And in Psalm 49, verses 7 through 8, speaking against the rich, it says that the rich cannot redeem nor rescue their brother because his brother's redemption is of a very high price. And it shall never be achieved. And that's the condition of man without Christ. There is no one who can redeem the sinner except for Christ. There is no one on earth that can pay the price of redemption outside of Christ. Fuera de Cristo no hay quien pueda pagar el precio de la redención. Por eso es que en Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. That's why in Romans 3:23 we are told that for all have sinned and have come short of the glory of God. El único capaz de redimir al hombre es Cristo. The only one capable of redeeming man is Christ. Ese gran precio lo pagó él en la cruz. Amen. That high price of redemption, he paid it on the cross. Ahí fue que el Señor pagó el precio de nuestra redención. That is where the Lord paid the price of our redemption. Y el viernes, hermanos, que se celebra Viernes Santo, conmemorando cuando nuestro Señor Jesucristo puso su vida como rescate por nosotros y pagó el precio de la redención con su sangre preciosa. Eso es lo que se está conmemorando en el día de mañana, viernes. And so what is being commemorated on Friday, tomorrow Friday, is when Jesus put his life as a ransom for us and he paid the price. He redeemed us with his precious blood. No es, hermanos, hacer una fiestecita, no es que tenga nada de malo hacer una fiestecita. No es que tenga nada de malo compartir con la familia. Es que lo que se está observando, hermanos, mañana es eso. Y eso es lo que hay que proclamar. Amén. So, this is not about having a party or a gathering or whatever, even though there's nothing wrong with that. It's about the fact that the Lord gave his life as a ransom for us. That is what we have to proclaim. That is what is being proclaimed tomorrow. Y con esto quiero decirles, hermanos, que vemos una y otra vez en Jesucristo el cumplimiento de la ley. Si se recuerdan, el año pasado hicimos una serie de estudios acerca de Cristo en el tabernáculo. Como el tabernáculo, cada parte del tabernáculo, los sacrificios, el bronce, la plata, el oro,
el candelabro, la mesa de los panes, el altar, el arca del pacto, todo eso, hermanos, apuntaba hacia Cristo y hacia su sacrificio. Ahora aquí estamos viendo cómo el año sabático y el jubileo, el año de jubileo, señalan a Cristo también. Maybe some of you remember, because Jesus is the fulfillment of the law, and maybe some of you remember that last year I gave a series of Bible studies on the tabernacle and how every part of the tabernacle, you know, the altar of bronze, the laver, the table of bread, the lampstand, the Ark of the Covenant, the materials that were used, the gold, the silver, everything pointed to Christ. Everything was a shadow of Christ. Todo lo del Antiguo Testamento es sombra de Jesucristo y Jesucristo es la sustancia. Se dice en la teología que en el Antiguo Testamento está el tipo y Jesucristo es el antitipo. So in the Old Testament you see the shadow and Jesus is the substance. And in theology you say that the Old Testament contains the type, Jesus is the antitype. He fulfills, he incarnates the image of the Old Testament. Jesucristo encarna las imágenes del Antiguo Testamento. And so the Sabbath year and the year of Jubilee also point to Jesus. He is a fulfillment of those two celebrations. Jesucristo es el cumplimiento del año sabático y del año de jubileo. El año de jubileo, leemos en el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El año de jubileo era un año de buenas nuevas. Hermano, ¿no le parece a usted buenas nuevas que alguien le diga a usted que su deuda está perdonada, que a usted se le regresa a sus tierras, que usted puede volver con su familia, que es libertado de la esclavitud? Ese era un año gozoso para los israelitas. And so in verse 18, we read that Jesus said that he was anointed. The Spirit of God is upon me, and he has anointed me to give the good news to the poor. Now imagine, isn't it good news if your debt is forgiven? If you are returned to your land? If you're delivered from slavery? It was great joy for the Israelites when this year of Jubilee came. Era un año de gran gozo para los israelitas, hermanos. Aleluya. Digno es el Cordero. Devolvernos, hermanos, lo que hemos perdido son buenas nuevas. To get back what we have lost are good news. ¿Y qué es lo que hemos perdido, hermanos? What have we lost? Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, perdimos libertad. When man sinned in the Garden of Eden, we lost our freedom. Venimos a ser esclavos del pecado. La Biblia se refiere al hombre que todavía no ha sido regenerado como que está bajo el dominio de las tinieblas, caminando según la corriente de este mundo. Se está arrastrando, el mundo lo arrastra. Bajo el dominio del diablo, de Satanás. The Bible refers to the unregenerate man as somebody who is under the bondage of sin, who is walking according to the current of this world, under the dominion of darkness, under the dominion of the prince of the air, who is Satan. El hombre perdió su familia espiritual, hermanos. Cuando el hombre pecó, se rompió su relación con Dios. Man lost his spiritual family. His fellowship with God was broken. El hombre perdió el gozo. Man lost joy. Perdió la paz. Man just lost peace. Y perdió la heredad. Man lost his inheritance. Las buenas nuevas de Cristo, hermanos, son al revés. Son el año jubileo.
Con las buenas nuevas de Jesucristo se recibe libertad, se recibe nuevamente la familia, el gozo, la paz y la heredad. Esos son buenas nuevas. Y dice aquí que es buenas nuevas para los pobres. Hermanos, tú y yo éramos pobres. Estamos hablando aquí en el sentido espiritual. Dijimos ya, hermanos, que Cristo pagó la deuda. So we were poor, and I'm speaking in the spiritual sense. We said that Christ paid the debt. Buenas nuevas, hermanos, dice aquí para los corazones quebrantados. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. He came to heal the broken hearted. Fíjense, hermanos, que aquí no estamos hablando de colesterol alto ni de alta presión. Aquí estamos hablando de corazones que están sufriendo. Sufriendo por el pecado. So, when he says the broken heart, we're not talking here about high cholesterol and high blood pressure. We're talking here about a heart that has been broken because of suffering. Y Cristo, hermanos, cuando vino a traernos esa buena nueva, trajo con ella vida eterna. And Christ, when he came to bring us or to heal our broken hearts, he brought with those good news everlasting life. Dice aquí que también a pregonar libertad a los cautivos. To preach freedom to the captives. Bueno, tú y yo, como había mencionado, estábamos vendidos al pecado. As I had mentioned a little while ago, we were sold unto slavery. Pero fíjate, hermanos, que Cristo nos puso en libertad. Gracias, Señor. Christ has made us free. Y dice la palabra de Dios que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Gracias, Señor. Amén. Esto no se trata, hermanos, de vienes a Cristo, pero tienes que hacer X o tal cosa. Si Cristo te libertó, te libertó. This is not about you coming to Christ and then you have to do X, Y, and Z. If Christ made you free, then he made you free. Y con esto no estoy dando permiso para el antinomianismo, o sea, de vivir como le parece a la persona. Ese no es el punto. El punto es que la vida eterna no depende, hermanos, de si tú haces o no haces. Depende de la libertad que Cristo te da. So what I'm saying here, just so that it's not misinterpreted, we're not talking here about living any way you want. You come to Christ and he gives you eternal life. He delivers you from sin and you are free once and for all. You're not required to do X, Y, or Z in order to enjoy that freedom. He gives it for free. It's the year of Jubilee. Es el año de jubileo, hermanos, donde todo se perdona. Dice que a dar vista a los ciegos. To give sight to the blind. Hermanos, tú y yo estábamos ciegos. You and I were blind. ¿Y sabes qué? Que no fue hasta que Cristo, y me recuerda a los dos que iban de camino a Emaús, iban caminando con el Señor mismo y no se dieron cuenta que era el Señor hasta que Él le abrió los ojos. Hasta que el Señor no abrió nuestros ojos, hermanos, no pudimos ver lo miserable que éramos. No pudimos ver la esclavitud en la que estábamos. No pudimos ver la opresión en la que estábamos, la pérdida que teníamos, la separación que teníamos de Dios. Fue cuando Cristo abrió nuestros ojos, hermanos, que pudimos ver con claridad y entonces pudimos venir a Él.
Y eso es libertad, hermanos. Cristo te ha libertado de la cautividad. Amén. And so we were spiritually blind. And this reminds me of the two men who were walking to the city of Emmaus. And Jesus was walking with them. And they couldn't see that he was Jesus until he opened their eyes. And just like those two men, we were blind. We were blind to our slavery. We were blind to our oppression. We were blind to our loss. We were blind to our loss of fellowship with God until Christ opened our eyes. Me recuerda esto también en el libro de Hechos, creo que es el capítulo 16. Lidia, una mujer que iba, dice la Biblia, que iba al río. Ella era vendedora de púrpura. Y allí el apóstol Pablo estaba predicando y Dios abrió su corazón para que ella estuviera atenta a las palabras que predicaba Pablo. Eso es lo que hizo Dios contigo y conmigo. Amén. Nos sacó de esa ceguera. This also reminds me of Lydia, who used to go to the river. And Paul was preaching there, and in Acts 16, we're told that God opened her heart so that she could be attentive to the words of Paul. Si Dios no hubiera abierto el corazón de Lidia, ese día hubiera sido un día más común y corriente para Lidia. Pero ese día fue extraordinario para ella. Ese fue su día de jubileo. See, if God had not opened up Lydia's heart, that would have just been another common day. But that was not a common day for her. It was an extraordinary day. That was her day of jubilee. God opened her heart so that she could see the Lord. En el versículo 19, el Señor dice, a predicar el año agradable del Señor. Y aquí yo tengo que decir que esta es la versión cristiana del jubileo. In verse 19 we read, to preach the good year of the Lord. And here I have to say that this is the Christian version of the Jubilee, the year of Jubilee. El día que el Señor predicó el año agradable del Señor. Ese es el día del perdón, de la restauración, de la redención. That was the day of restoration, of redemption, of forgiveness. De hecho, hermanos, muchas veces escuchamos hablar de las 70 semanas de Daniel, que son 70 semanas de años, 70 sietes, que son 490 años en total. Y se dice que cuando se cumplieran, aquí en mis propias palabras, 469 semanas, o sea, de años, 469, perdón, estoy calculando mal. Son 490 años, total sería. Cuando se cumplieran casi los 490 básicamente, que serían 69 semanas, se le quitaría luego de eso la vida al Mesías. Observe, hermanos, que de estas 70 semanas, 7 por 70 son 490. El año de jubileo se celebraba después del año 49. 490 es como decir 49 por 10. Y 10 es otro número que representa con algo completado. ¿No le suena esto a usted, hermanos, como que el Señor Jesucristo vino en el momento preciso para que se cumpliera
el verdadero jubileo? I just got mixed up with numbers here, but I'm going to get it right with you guys. The book of Daniel speaks of 70 weeks of years. In other words, it's 70 years or 77s, which is 490. 490 years that would occur from the rebuilding of the temple to when the Messiah would come and he would be put to death. He would be cut off when Christ would come. And that's exactly what happened. After 489 years, Jesus was crucified. Now notice that 490 is like 49 times 10. And 10 is another number that represents completeness, perfection. So doesn't it sound like this is a more magnified version of Jubilee? Because it does sound like that. I don't want to make a doctrine out of this. But you can see the numbers there, right? Yo no quiero hacer una doctrina de eso, hermano, pero pueden ver los números ahí. 49 años, 490 años. Jesucristo es nuestro jubileo, hermanos. Jesus is our jubilee. Él vino a predicar de ese año de jubileo. He came to preach of that year of jubilee. Y de hecho, en el versículo 21, Jesús, vuelvo y lo repito, dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. I read verse 21 again, where Jesus says, today this scripture has been fulfilled before you. Es como si estuviera diciendo, hemos llegado al verdadero año de jubileo. It's almost as if Jesus was saying, we have arrived to the true year of Jubilee. El año agradable del Señor. Creo que ese sería otro nombre que se le pudiera dar al año de jubileo, porque era un año agradable del Señor para los israelitas. I think that would be a good name to give to the year of Jubilee. The acceptable year of the Lord, because it was a good year for the Israelites. Y ahora es un año agradable perpetuamente para nosotros. And now it is an acceptable year perpetually, forever, for us. Fíjense, hermanos, que Jesucristo es nuestro descanso. En Mateo 11:28 Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Él es nuestro descanso. Jesus is our rest. In Matthew 11:28 he says, come unto me all who are heavy laden and unrested, and I will give you rest. Jesucristo es nuestro perdón. Jesus is our forgiveness. En Colosenses 2, del 13 al 14 leemos, y a vosotros, estando muertos en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. So in Colossians 2, verses 13 and 14, it says that we, being dead in our sins and in the uncircumcised flesh, he gave us life together with Christ, forgiving all of our sins. All of our sins. ¿No le suena eso a usted como un año de jubileo, hermanos? Todas las deudas perdonadas. Doesn't that sound like a year of jubilee to you? All our debts forgiven. Y le voy a leer el próximo versículo también, que nos da otra parte más. I'm going to read the next verse also that gives us the other part of a jubilee. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz.
Todo lo que estaba en contra de nosotros, hermanos, fue cancelado. La deuda quedó perdonada. In verse 14, he annulled or canceled the bill of decrees that was against us, that was contrary to us. He took it away from among us, and he nailed it to the cross. That is a cancellation of debts. Nuestra deuda quedó cancelada por completo. Our debt was completely canceled. Tenemos herencia, hermanos. Se nos devolvió la herencia. We have an inheritance. Our inheritance was returned to us. Y si hijos, también herederos. Romanos 8:17. Romans 8:17. If we are his children, then we are also heirs. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. So we are heirs of God and co-heirs with Christ. We have recovered our loss. Y no solamente eso, que somos hijos. Hemos sido regresados a la familia de Dios. Amén. And we are children, meaning that we have been restored to the status of family with God. Hemos sido restaurados a ese estado de familia con Dios. Dios puede llamarnos hijos y Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. God can call us his children, and Christ is not ashamed to call us his brethren. Somos una familia restaurada, hermanos. Hemos recibido nuestra herencia. Cristo es nuestro descanso. Tú y yo estamos en el año de jubileo, hermanos. Llevamos más de 2000 años, hermanos, disfrutando del año de jubileo. We have been enjoying the year of Jubilee for over 2000 years. ¿Sabes qué, hermanos? Que también ellos, los israelitas, volvían a recuperar su tierra. Sus terrenos se les devolvían. So let me tell you something. The Israelites would also recover their property, their land, on the 50th year. Y en Oseas 11:1, Dios dice que Él llamó de Egipto a Israel. In Hosea 11:1, it says that God called Israel, his son Israel, out of Egypt. A mi hijo Israel llamé de Egipto. Y ese mismo versículo se le aplica a Jesús en Mateo cuando él era un bebecito, que Herodes lo buscaba para matarlo. Y José y María huyeron con el bebé Jesús a Egipto y luego regresaron, luego de que Herodes murió, para que se cumpliese lo que dijo el profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Quiere decir que Jesús es el verdadero Israel y tú y yo ahora poseemos el verdadero Israel. Jesús es nuestra tierra prometida. Hemos recuperado la tierra que perdimos. Estamos en Cristo. So that same passage, when Jesus was a baby and King Herod wanted to kill him, Joseph and Mary fled with Jesus, baby Jesus, to Egypt. And after Herod died, they returned, and it was fulfilled what the prophet said, out of Egypt I have called my son. In other words, Jesus is the true Israel. And so if we're talking about recovering our land, Jesus is our Israel. We are in Jesus. We have our land. Our true Israel is Jesus. Así que, hermanos, lo resumo con esto. Cristo es nuestro jubileo y es perpetuo.
And so I summarize it like this: Christ is our jubilee and it is perpetual. Lo que Cristo hizo hace poco más de 2000 años atrás en la cruz fue hacer posible el jubileo para ti, para mí. What Jesus did a little bit over 2,000 years was to make the year of Jubilee perpetual for you and for me. Eso fue lo que hizo Jesús. Él es nuestro jubileo. That is what Jesus did. He is our Jubilee. Yo quiero hacerte una pregunta. Si hoy fuera tu día de partida de este mundo, ¿puedes decir con toda certeza que irás a morar con Dios? I'm going to ask you this question. If this was your day to take off from this world, can you say with all certainty that you're going to go and live with God? Yes. ¿Irás a disfrutar de la herencia eterna? Are you going to enjoy of the eternal inheritance? Amen. O te hago esta pregunta, ¿te sientes que estás bajo la servidumbre del pecado? Let me ask you this other question. Do you feel like you're under the bondage of sin? Si estás sin servidumbre, vas a estar sin descanso, sin heredad, endeudado con Dios. If you are under the bondage of sin, then you are going to be in slavery, without rest, without inheritance, and in debt with God. Y el antídoto para eso es el arrepentimiento y la fe en Cristo. Amén. The antidote for that is repentance and belief in Christ. Y es en Cristo y solamente en Cristo que podemos entrar en el jubileo. And it is in Christ and only Christ that we can enter Jubilee. Así que si ahora que sabes esto, hermano, aprendamos a disfrutarnos al Señor. Amén. Dice la confesión de fe de Westminster o el catecismo de Westminster. Una de las preguntas que hace: ¿cuál es el propósito del hombre? Y es la de glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Amén. One of the Westminster's catechisms, I believe it's the first question. It says that, it asks, what is man's goal? And the answer is to glorify God and enjoy Him forever. Hermanos, sin un año de jubileo, sin Cristo como nuestro jubileo, no podemos disfrutar a Dios. Mucho menos glorificarlo. Without Christ as our jubilee, we cannot glorify God and we cannot enjoy Him. En Cristo, hermanos, tú puedes verdaderamente glorificar a Dios y disfrutártelo para siempre. Gloria a Dios. In Christ, you can glorify God and you can enjoy Him forever. Alabamos, Señor. Ese es el jubileo. Santo Jesús. That's Jubilee. Amén. Aquí en esta tierra, en este mundo, hermanos, tenemos cargas de todas clases. Hay que trabajar, hay que mantener el hogar, hay que mantener la familia, hay que hacer 20,000 cosas. Pero si tú estás en Cristo, en tu lado espiritual estás descansado, estás gozoso, estás en paz. Todo lo demás, hermanos, sí, todo lo demás tiene que ocurrir. Hay que sobrevivir en esta tierra. Pero puedes vivir tranquilo, puedes vivir con paz en tu corazón, puedes vivir disfrutando del descanso espiritual. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos siempre, hermanos. Estoy disfrutando de un descanso espiritual. Si estás en Cristo, lo estás disfrutando. Estás en el jubileo. Y hermanos, es bonito poder estar en ese jubileo. And so,
the questions I asked are if you're still under slavery, if you feel that you're still under slavery, Jesus is the only one who can deliver us from that slavery. You can only enjoy God in Christ. Repentance and faith. Y el arrepentimiento, hermanos, aquí en las palabras más básicas, es reconocer, hermanos, que somos pecadores. Reconocemos que somos pecadores y, hermanos, y verdaderamente que al reconocer que hemos ofendido al Creador, sentir, hermanos, esa culpa, esa carga de culpa. Y que no queremos sentir esa carga de culpa, que aborrecemos, hermanos, nuestro pecado. No estoy diciendo que somos perfectos, hermanos, no es eso. Porque sé que todos tenemos, hermanos, luchas entre la carne y el espíritu. Y aborrecemos, hermanos, lo malo que hacemos a veces. Y lo hacemos, pero lo aborrecemos. Y eso es el arrepentimiento. Hermano, que queremos darle la espalda al pecado, la espalda al mundo y mirar hacia Dios en Cristo. And so repentance is acknowledging your sin and being sorrowful for having offended God. And as Christians, we still struggle with sin because we're not perfect. And see, a sign of repentance is that we despise the sin that we commit. We despise it. We feel sorrowful for it. And so repentance involves you turn your back to your sin and you look to God through Christ. You cling to Christ. Nos agarramos de Cristo, hermanos. Y en la cruz del Calvario, hermanos, se cumplió el jubileo. On that cross, when Jesus gave his last breath, Jubilee was fulfilled. Cuando Jesús dio su último suspiro, hermanos. Cuando entregó su espíritu. Ahí quedó todo pagado. Toda deuda, toda culpa, todo pecado. Everything was paid there. All debt, or all guilt, all sin was forgiven there. Y eso es, hermanos, lo que estamos conmemorando. No solamente en el día de mañana, hermanos, todos los días. And that's what's being commemorated tomorrow, but we don't commemorate that just tomorrow. We commemorate it every day. Every day. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque hemos podido ver en tu palabra, Padre, que estamos